Incertidumbre política en Perú luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Parlamento y el Legislativo designara a una presidenta interina. La Organización de Estados Americanos llama al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre esta crisis. Entre tanto, el presidente del Congreso opositor a Vizcarra denunció que el Tribunal Constitucional ha sido capturado por afines al presidente. Tenemos reporte desde Lima. Al menos 15 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras ser alcanzada por una bala durante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios en Hong Kong. Los hechos se presentaron en rechazo a la conmemoración por los 70 años de la República Popular China en Beijing, a la que asistió la jefa de gobierno hongkonés, Carrie Lam. Se cumplen 2 años del referendo independentista de Cataluña, una fecha que llega justo antes de conocerse la sentencia contra los 9 líderes independentistas que se encuentran encarcelados. En Barcelona, miles de personas salieron a protestar contra el gobierno de España. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Perú continúa en un limbo político luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso y este respondiera con una suspensión contra el mandatario por 12 meses. Además, la vicepresidenta Mercedes Arauz fue nombrada por el Legislativo como presidenta interina. Pedro Olaechea, presidente del Congreso peruano y líder del grupo opositor que niega la disolución del Parlamento impuesta por el Ejecutivo, denunció que el Tribunal Constitucional, poder encargado de decidir sobre lo sucedido en el país, fue capturado por afines al presidente Vizcarra. Por su parte, las Fuerzas Armadas peruanas y policía se pronunciaron reiterando su lealtad al mandatario, mientras que la Organización de Estados Americanos pidió mantener la calma en las calles del país y llamó al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre esta crisis. Para ampliar esta información, saludo en este momento a nuestro corresponsal en Perú, Francisco Zacarías. Francisco, muy buenas noches para usted. Luego de que el Congreso lo suspendiera del cargo, le pregunto cuál es la situación actual del presidente Martín Vizcarra. Buenas noches. El presidente Martín Vizcarra, tras recibir el respaldo de las Fuerzas Armadas, se encuentra trabajando al interior del Palacio de Gobierno para reformar su nuevo gabinete de ministros. El único problema radica en que los candidatos, antes de aceptar el cargo, lo piensan 2 veces, toda vez que el jefe del suspendido Parlamento, Pedro Olaechea, ha señalado que todo acto que realice Martín Vizcarra no tiene validez porque fue suspendido en sus funciones. Para el ex jefe del Parlamento, lo que existiría en Perú sería un golpe de Estado, así lo ha calificado. Ahora, Francisco, ¿qué acciones está realizando en este momento la juramentada por el Congreso como presidenta interina Mercedes Arauz? La única actividad que ha realizado Mercedes Arauz a lo largo del día ha sido recibir la visita de Pedro Olaechea, el jefe del suspendido Parlamento. Ambos están coordinando qué acciones conjuntas van a realizar. Por lo pronto han conseguido el respaldo de la Organización de Estados Americanos, que ha señalado al Tribunal Constitucional peruano como el único organismo que tendrá que solucionar este problema de legitimidad y legalidad que hoy disputan tanto Martín Vizcarra como el suspendido Parlamento. Por lo pronto, de otro lado, debemos señalar que un congresista acaba de denunciar a Mercedes Arauz ante la Fiscalía por el delito de usurpación de funciones. Francisco, le pregunto entonces, ¿cómo queda en este momento el Parlamento? El Parlamento en estos momentos está sitiado por la policía y por rejas de seguridad. Solamente se permite el ingreso a los congresistas que pertenecen a la comisión permanente. Ellos, los que están al interior del hemiciclo, se resisten a acatar la orden dispuesta por el presidente Martín Vizcarra. Y es más, están adelantando que lo van a denunciar por diversos delitos que habría cometido el presidente Vizcarra. Ellos afirman que él ha hecho un mal uso del poder y ha cerrado el Parlamento cuando no le correspondía hacerlo. La cosa comienza a calentarse cada día más y Perú comienza a escalar la crisis que en este momento están en disputa, por un lado el presidente Martín Vizcarra, por otro lado Mercedes Arauz y en medio de ellos el Parlamento peruano. Así es, Francisco, gracias por su reporte. Seguramente a lo largo de nuestras 4 horas de información vamos a volver con usted. Era Francisco Zacarías, corresponsal de France 24 en Lima.
Cambiamos de información porque mientras China celebraba de manera fastuosa y milimétricamente ensayada los 70 años de la República Popular, Hong Kong se vio una vez más sumido en el caos. Los activistas prodemocráticos desatendieron la prohibición de salir a marchar y terminaron nuevamente enfrentados a las autoridades. Varias personas fueron detenidas y al menos 15 resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de haber recibido un disparo de bala en el pecho por parte de un policía, informa Daniela Blandón. Mientras en China celebraban, Hong Kong se convertía nuevamente en un campo de batalla. Los manifestantes prodemocráticos hongkoneses salieron a marchar desafiando la prohibición de las autoridades y durante la celebración del 70º aniversario del nacimiento de la República Popular China declararon un día de luto. Este es un día oscuro para nosotros porque mucha gente ha resultado herida en los pasados 4 meses y algunos han resultado arrestados sin razón. Fue una jornada marcada por el caos y una de las más violentas en las que miles de activistas exigen el fin de lo que denuncian como autoritarismo chino y una mejora en los mecanismos democráticos. Los manifestantes denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza policial, que dejó varios heridos, uno de ellos de gravedad, tras haber recibido un impacto de bala en el pecho que lo dejó en estado crítico. Es la primera vez en casi 4 meses de protestas que un manifestante es víctima de municiones reales. En esos 3 casos donde se disparó, los oficiales de policía hicieron advertencias, pero las advertencias fallaron. La vida de los oficiales de policía estaba en grave peligro y se vieron obligados a disparar para detener los ataques violentos. El comportamiento fue legal y razonable. Cientos de funcionarios y ciudadanos pro-China de Hong Kong realizaron por su parte una modesta recepción en el centro de convenciones de la isla. Durante el acto, las autoridades calificaron las manifestaciones como perturbadoras para el orden social y dañinas para la economía. Somos chinos y toda la nación está celebrando, así que traje a mi hijo aquí para enviar nuestros mejores deseos a nuestra patria. Lo propio hizo la cuestionada jefa de gobierno, Carrie Lam, quien también se unió a las celebraciones, pero en Beijing. Y volvemos a hablar de la crisis política en Perú. Seguimos analizando el tema con Enzo Helguera, consultor de opinión pública y CEO de la encuestadora Imasolu. Señor Helguera, muy buena noche. Gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto, ¿cuál es la verdadera situación política actual de Perú? ¿Quién está al mando de la nación en este momento? ¿Martín Vizcarra o Mercedes Araoz? ¿Cómo explicar lo que sucede actualmente en el país? Bueno, se ha llevado un desenlace en el cual hay un presidente electo como Martín Vizcarra y un Congreso de la República que, al enterarse el mencionado discurso del presidente, que iba a terminar, por supuesto, en la disolución del Parlamento, aprovecha y suspende o intenta suspender en el ejercicio de sus funciones después de la disolución del Parlamento anunciada por el presidente, al mismo, con la finalidad que pueda pasar a la presidencia quien ocupa la segunda vicepresidencia, que es Mercedes Araoz. Entonces el Congreso intenta nombrar a una segunda vicepresidenta, mientras que el presidente en ejercicio, Martín Vizcarra, concentra a las Fuerzas Armadas y la opinión pública en su mayoría. Ahora le pregunto, ¿cuándo se estima que el Tribunal Constitucional peruano se pronuncie sobre esta situación y por qué no lo ha hecho hasta el momento? Bueno, el Tribunal Constitucional tiene plazos para pronunciarse. Normalmente estos no son ajustables de un momento a otro o a solicitud de la parte de manera inmediata. Probablemente ellos estén preparando algún pronunciamiento y reunidos en el colegiado, ¿no? Pero deberían sacar próximamente, sin que este tenga un plazo determinado, algún pronunciamiento o algún acuerdo entre cada uno de los miembros del Tribunal Constitucional. Señor Helguera, muy buena noche y gracias por estar con nosotros en France 24. Nosotros continuamos con más información porque se cumplen 2 años del referendo de independencia de Cataluña en España. Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades catalanas reivindicando el derecho de autodeterminación y reclamando la libertad de los presos independentistas. El aniversario llega días antes de conocerse la sentencia judicial para los convocantes del referendo, informa Luis Muñoz.
Miles de manifestantes marcharon en distintos puntos de Cataluña para conmemorar el segundo aniversario del referendo de autodeterminación. El presidente catalán, Quim Torra, junto a su gobierno, también aprovechó para realizar un homenaje institucional al referendo. El 1 de octubre siempre será una jornada fundacional del republicanismo de hoy en Cataluña. Pero no solo hubo reclamaciones en Cataluña. En Bruselas, Bélgica, Carles Puigdemont se manifestó junto a 40 personas frente al Parlamento Europeo para reivindicar el acta de eurodiputado que consiguió en las elecciones del pasado 26 de mayo. El expresidente también aprovechó para enviar un mensaje no violento al movimiento después de la acusación de terrorismo a 7 independentistas detenidos la pasada semana por la policía española. Y la mejor respuesta que podamos dar es la que más incomode al Estado. Y al Estado no le incomoda la violencia, le gustaría tener un paisaje de violencia. Y eso no se le podemos dar. El referendo de autodeterminación de Cataluña se celebró el 1 de octubre de 2017 y votaron más de 2 millones de personas. Las imágenes de la violencia policial dieron la vuelta al mundo en una jornada que dejó más de 1000 heridos. Se espera un otoño caliente en Cataluña. En las próximas semanas se conocerá la sentencia a los 12 líderes independentistas que están siendo juzgados por organizar la consulta y por declarar la independencia el 27 de octubre de 2017. El primer ministro británico Boris Johnson presentará el miércoles su oferta final del Brexit a la Unión Europea, en el que dejaría claro que si Bruselas no se involucra con la propuesta, Reino Unido no negociará más y saldrá el 31 de octubre sin acuerdo. Se espera que en su discurso de clausura de la conferencia anual de los conservadores, Johnson se mantenga firme en su línea dura sobre el Brexit y dé a conocer los detalles de lo que describió como un compromiso justo y razonable para salir del bloque. La propuesta contemplaría 2 fronteras durante 4 años, lo que garantizaría una relación especial a Irlanda del Norte con Europa hasta el año 2025. Vamos ahora hasta Francia porque el expresidente Nicolas Sarkozy, que dirigió el país entre los años 2007 y 2012, irá a juicio por el llamado caso Big Malion, el escándalo de presunta financiación ilegal durante su fallida campaña para la reelección en el año 2012. Este martes, el Tribunal Supremo francés desmintió un recurso presentado por su defensa que buscaba impedir que el exmandatario terminara en el banquillo. Los detalles en el siguiente informe. Es uno de los varios escándalos que aún persiguen al expresidente francés Nicolas Sarkozy. Se sospecha que la campaña del exmandatario utilizó a una firma de relaciones públicas para amañar las cifras de gastos durante su fallido intento de reelección del 2012. La investigación encontró millones de euros en recibos falsos que muestran que el partido intentó ocultar el verdadero costo de la campaña, que terminó siendo de casi el doble del límite legal, que es de 22,5 millones de euros. Los reclamos se centran en saber si el expresidente estaba al tanto de la supuesta facturación falsa, algo que varios dirigentes de la compañía Big Malion ya han admitido. Me enteré del nombre de Big Malion mucho tiempo después de la campaña presidencial. Nicolas Sarkozy también se ha enfrentado a una serie de investigaciones por presuntos casos de corrupción, fraude y favoritismo. El expresidente fue recientemente acusado de haber aceptado millones de euros en la financiación ilegal de campañas del difunto dictador libio Muammar al-Gaddafi. Sarkozy ha negado sistemáticamente estos cargos de conducta indebida y ha prometido que todos los casos contra él serán desestimados. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo iraní Hassan Rouhani se reunieron en Ereván, Armenia, previo al Consejo Económico Supremo de Euroasia. Putin dijo que el acuerdo nuclear, así como la situación en la región de Medio Oriente en general, serían objeto de conversaciones entre los líderes. Egipto mostró el ataúd dorado de un antiguo sacerdote de alto rango que había sido saqueado y vendido ilegalmente antes de exponerse públicamente en un museo de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La pieza fue exhibida en el Museo Nacional de Civilización Egipcia, donde el principal funcionario de antigüedades del país consideró la repatriación del sarcófago como una victoria para el gobierno egipcio. El ataúd, que data del primer siglo a.C., llegó a la ciudad de Nueva York hace 2 años a través de una red clandestina de arte global antes de ser vendido por $4 millones. Y de esta manera llegamos al final de nuestro informativo en France 24. Que tengan ustedes una muy buena noche. Continúen con nosotros porque hay mucho más para ver aquí en nuestro canal.